¿Y si Dios ya te ha estado hablando, pero no lo escuchaste? Piensa en esto. Tomas decisiones, enfrentas problemas, buscas respuestas. Y justo en ese momento ocurre algo extraño. Una puerta se cierra de repente. Una persona aparece con palabras que sacuden tu corazón. Un sueño inquietante no te deja en paz. Tú lo llamaste casualidad. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si era Dios hablándote, advirtiéndote, guiándote, y lo pasaste por alto? La realidad es que Dios sigue hablando hoy. Lo hace en señales, en circunstancias, en personas, incluso en silencios. Pero hay un desafío. Su voz puede confundirse con el ruido del mundo, con nuestras emociones, o con voces que quieren desviarnos. Discernir no es un lujo, es una necesidad. Porque escuchar la voz equivocada puede arruinar tu futuro, pero reconocer la voz de Dios puede salvar tu vida. En este video vas a descubrir cómo distinguir esas señales y caminar seguro en la voluntad de Dios. Y antes de avanzar, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada semana compartimos mensajes que fortalecen tu fe. Además, quiero que me dejes en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que Dios te habló de una manera inesperada? Tu experiencia podría inspirar a otros. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede transformar tu manera de tomar decisiones para siempre. Desde el inicio de la creación, la voz de Dios ha sido un misterio. En Génesis, esa voz habló y dijo, «Sea la luz», y la luz fue. Una sola palabra suya puede cambiarlo todo. Pero surge una pregunta que inquieta a millones de creyentes. ¿Habla Dios todavía hoy? Y si lo hace, ¿cómo podemos reconocer su voz en medio de tantas voces? La realidad es que Dios nunca ha dejado de hablar. El problema no está en su silencio, sino en nuestra capacidad de discernir. Vivimos rodeados de un ruido constante. Opiniones de las redes sociales, consejos de amigos, presiones familiares, emociones internas, e incluso pensamientos que no sabemos si vienen de Dios o de nosotros mismos. La Biblia afirma que «mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Eso significa que escuchar a Dios no es un privilegio de unos pocos místicos, sino una promesa para todo aquel que le pertenece. Sin embargo, aquí está el dilema. Muchas veces esperamos escuchar una voz audible desde el cielo, cuando en realidad, Dios suele hablar de formas más sutiles. Una convicción en el corazón. Una palabra en la Escritura que parece escrita solo para ti. Una circunstancia que te obliga a detenerte y reflexionar. El misterio es este. La voz de Dios es real, pero no siempre es obvia. Y justamente ahí radica la importancia del discernimiento. Porque mientras Dios habla para guiarte, también el enemigo susurra para confundirte. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta es, ¿estás entrenado para reconocerlo? En los próximos minutos vas a descubrir que su voz siempre ha estado presente, y que los patrones bíblicos que revelan cómo Dios habló ayer, siguen siendo las claves para reconocerlo hoy. Quédate, porque la siguiente parte va a mostrarte cómo, desde los tiempos más antiguos, Dios marcaba a su pueblo con señales tan claras que todavía hoy nos hablan, y podrían estar hablándote a ti ahora mismo. Si abrimos la Biblia, descubrimos que desde el principio Dios usó señales para hablar a su pueblo. Y lo fascinante es que esas señales no eran siempre espectaculares. A veces eran claras como el fuego en el cielo, pero otras veces tan sutiles como un susurro en la noche. Miremos a Abraham. Dios lo llamó a salir de su tierra hacia lo desconocido. No le dio un mapa, ni un plan detallado, solo una promesa. Haré de ti una gran nación. Génesis 12:2. La señal fue la fe misma que ardía en su corazón, suficiente para dejarlo todo atrás. Con Moisés fue diferente. Dios apareció en una zarza que ardía pero no se consumía. Éxodo 3:2. Esa fue una señal imposible de ignorar. Moisés dudó, temió,
Puso excusas, pero la señal era tan clara que no podía apartarse. Así aprendemos que, cuando el llamado es urgente, Dios puede usar señales que rompen cualquier lógica humana. Samuel, siendo apenas un niño, escuchó su nombre en la noche. Pensó que era Elí quien lo llamaba. 3 veces se levantó hasta que comprendió que era Dios hablándole. 1 Samuel 3:10. Aquí vemos el otro extremo. Una voz tan sutil que se puede confundir con lo cotidiano. Discernir la voz de Dios exige atención y disposición. En el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso, el perseguidor de cristianos, fue derribado por una luz en el camino a Damasco. Hechos 9:13-5. Para él, Dios usó una señal tan fuerte que lo dejó ciego. Porque a veces, cuando vamos en dirección equivocada, Dios tiene que detenernos de forma drástica para salvarnos. Todas estas historias tienen algo en común. Dios habló, pero no siempre de la misma manera. Con Abraham fue una promesa interior. Con Moisés, un fuego inexplicable. Con Samuel, un llamado en la quietud de la noche. Con Pablo, una luz cegadora. El mensaje es claro. Dios no repite fórmulas. Sus señales se adaptan a cada persona, a cada momento, a cada necesidad. Lo que importa no es el método, sino el propósito, guiarte hacia su voluntad. Y lo más impactante es esto: esas señales no quedaron en el pasado, siguen vivas hoy. La Biblia no es un libro de historias antiguas, es un manual que revela cómo Dios sigue actuando en nuestra vida diaria. Así que la pregunta no es, ¿puede Dios darme una señal? La pregunta real es, ¿estoy dispuesto a verla, aunque no se parezca a lo que yo esperaba? Quédate conmigo, porque en la siguiente parte veremos cómo esas mismas señales pueden manifestarse hoy, en circunstancias inesperadas que parecen interrumpir tu vida, pero que en realidad son interrupciones divinas. Hay momentos en los que nuestros planes parecen sólidos. Trazamos un camino, tomamos decisiones, nos convencemos de que sabemos hacia dónde vamos, pero de pronto, algo sucede y todo cambia. Una puerta se cierra sin explicación. Una oportunidad que parecía segura se desvanece. Una relación que parecía estable se rompe. Lo llamamos fracaso, lo llamamos mala suerte, pero muchas veces no lo es. Es una interrupción divina. Mira a Jonás. Tenía muy claro su plan: huir de la misión que Dios le había encomendado. Compró un pasaje, subió a un barco y pensó que todo estaba bajo control. Pero entonces vino la tormenta. Un viento que casi destruye la nave. Era Dios interrumpiendo su camino equivocado para redirigirlo hacia Nínive. Jonás 1. En el Nuevo Testamento, Pablo soñó con predicar en ciertas ciudades de Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. 2 veces sus planes fueron frustrados, hasta que una visión en la noche le mostró a un hombre macedonio diciendo: «Ven y ayúdanos». Hechos 16:9. La interrupción de Dios abrió el camino para que el Evangelio llegara a Europa. Ahora piensa en tu propia vida. Tal vez aplicaste a un trabajo y no te aceptaron. Quizás esa relación en la que pusiste todo tu corazón terminó de forma inesperada. O puede que un proyecto por el que oraste se derrumbó de un día para otro. Y tú te preguntaste, ¿dónde estaba Dios? ¿Y si esa negativa, ese fracaso, esa pérdida, no eran un error, sino la mano de Dios protegiéndote de algo peor? ¿Y si esa interrupción era en realidad una redirección hacia algo mucho más grande de lo que imaginas? Las interrupciones divinas duelen, nos confunden, nos hacen cuestionar nuestra fe, pero cuando miras hacia atrás, descubres que sin esas puertas cerradas, nunca hubieras llegado a las puertas correctas. El discernimiento consiste en reconocer cuando un obstáculo no es obra del enemigo, sino parte del plan de Dios. Porque no toda barrera es satánica. A veces es el mismo cielo diciéndote: ese no es el camino. Confía en mí. Quizás hoy estés en medio de una interrupción. Sientes que todo se detuvo, que nada avanza,
Pero no lo veas como un final. Míralo como un desvío estratégico diseñado por Dios para llevarte justo donde necesitas estar. Quédate, porque lo que veremos a continuación es crucial. Cómo distinguir entre una interrupción que viene de Dios y un engaño diseñado por el enemigo para apartarte de tu propósito. Si hay algo que la Biblia repite una y otra vez, es la advertencia contra el engaño. Desde el huerto del Edén hasta el Apocalipsis, el enemigo ha usado la misma estrategia: disfrazar la mentira con apariencia de verdad. Eva escuchó la voz de la serpiente. No era un grito ni un ataque frontal, era un susurro: «Con que Dios os ha dicho». Génesis 3:1. Ese es el patrón del engaño: sembrar dudas sobre lo que Dios ya ha dicho. Y lo mismo ocurre hoy. La voz del enemigo no siempre llega con amenazas. Muchas veces llega con medias verdades que parecen lógicas, atractivas, incluso espirituales. Jesús advirtió: «Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Mateo 7:15. Eso significa que el engaño no siempre es evidente. Puede venir disfrazado de consejo bien intencionado, de una oportunidad aparentemente buena, incluso de palabras que suenan piadosas, pero que no provienen de Dios. ¿Cómo diferenciar la voz de Dios de la del enemigo? La voz de Dios siempre trae paz, incluso cuando corrige. Nunca contradice su palabra. Nos guía hacia la verdad, no hacia la confusión. El enemigo, en cambio, siempre siembra prisa, miedo, orgullo o división. Piénsalo así: la voz de Dios te levanta, aunque te confronte. La voz del enemigo te hunde, aunque parezca halagarte. Dios dice: perdona, sana, avanza. El enemigo susurra: guarda rencor, desconfía, véngete. Hoy vivimos en un mundo lleno de voces. Noticias que manipulan, ideologías que dividen, influencers que opinan, emociones que gritan dentro de nosotros. El verdadero reto no es escuchar una voz, sino reconocer cuál viene del cielo y cuál es un eco de la serpiente en el Edén. El apóstol Juan lo resumió con claridad: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Probar los espíritus significa filtrar cada pensamiento, cada consejo, cada impulso por la verdad de la palabra de Dios. El discernimiento no se trata solo de evitar engaños externos. Se trata también de reconocer cuando el enemigo usa nuestras propias heridas, inseguridades o deseos para apartarnos del camino correcto. Por eso necesitamos estar alertas, porque el engaño más peligroso no es el que viene de afuera, sino el que creemos dentro de nosotros. El enemigo busca desviar tu destino con pequeñas mentiras. Dios busca afirmarlo con su verdad eterna, y solo aquel que afina su oído puede distinguir la diferencia. Quédate conmigo, porque lo que sigue es vital. Entender cómo el tiempo de Dios se revela en medio de la espera, y por qué apresurarte puede ser tan peligroso como quedarte estancado. Si hay algo que nos cuesta aceptar como seres humanos, es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Vivimos en una generación de lo inmediato, todo al alcance de un clic, todo resuelto en segundos. Pero en el reino de Dios, la espera no es pérdida, es proceso. Abraham escuchó una promesa: sería padre de multitudes. Sin embargo, pasaron años y años antes de que esa palabra se cumpliera. En medio de la espera, intentó adelantar los planes con sus propias fuerzas y nació Ismael, el hijo de la impaciencia. El plan de Dios no había cambiado, pero la prisa del hombre trajo dolor y consecuencias que aún hoy la historia recuerda. José soñó que gobernaría, pero antes de llegar al palacio fue vendido, acusado injustamente y olvidado en una cárcel. ¿Cuánto tiempo pasó antes de ver la promesa cumplida? Años de silencio, donde parecía que Dios lo había abandonado, pero en realidad lo estaba formando.
David fue ungido como rey siendo un muchacho, pero no se sentó en el trono de inmediato. Pasó años huyendo, escondiéndose, viviendo como fugitivo. Dios ya lo había elegido, pero el tiempo de la elección y el tiempo del cumplimiento no eran el mismo. El problema surge cuando confundimos el «todavía no» de Dios con un «nunca». Pensamos que, porque no ocurre en nuestro calendario, Dios se olvidó. Pero el tiempo de Dios no llega antes ni después. Siempre llega en el momento exacto. En nuestra vida, esto puede reflejarse en tantas áreas. Oraciones que parecen no ser contestadas, puertas que no se abren, oportunidades que tardan en llegar. Nos frustramos porque no entendemos que la espera no es un castigo, es un entrenamiento. El tiempo del hombre corre con ansiedad. El tiempo de Dios fluye con propósito. Cuando aprendemos a discernir entre ambos, dejamos de desesperarnos y comenzamos a confiar, porque, al final, lo que tarda en llegar es lo que más transforma. Y cuando Dios responde, no solo cumple la promesa, también nos transforma para poder sostenerla. El corazón humano es un misterio. Allí nacen los sueños, los deseos y las pasiones. Pero también es el lugar donde las emociones pueden nublar la verdad. La Biblia lo dice con crudeza. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El problema no es sentir. Dios nos creó con emociones. El problema es dejar que esas emociones gobiernen las decisiones espirituales. Muchas veces confundimos lo que queremos con lo que Dios quiere. Creemos que esa voz interior es dirección divina, cuando en realidad es solo un eco de nuestro propio deseo. Pensemos en Sansón. Su fuerza era un regalo de Dios, pero su corazón lo llevó una y otra vez tras mujeres que lo desviaban del propósito. Sus emociones gritaron más fuerte que su discernimiento, y al final, la voz de Dios fue opacada por los latidos de su propia pasión. O consideremos a Saúl, el primer rey de Israel. En vez de esperar la instrucción del profeta Samuel, se dejó llevar por la presión del pueblo y por el miedo a perder el control. Su corazón lo empujó a actuar apresuradamente, y ese acto de impaciencia le costó el reino. ¿Te das cuenta? El corazón puede ser un campo de batalla donde se enfrentan la fe y la emoción, la verdad y el deseo, la obediencia y la prisa. Y en esa lucha, la voz más fuerte no siempre es la más sabia. Por eso, la palabra de Dios nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Guardar el corazón no significa apagar nuestras emociones, sino filtrarlas a través de la verdad eterna. Cuando el corazón dice, quiero esto ahora, la voz de Dios puede estar diciendo, espera. Cuando el corazón dice, no puedo perdonar, Dios susurra, perdona como yo te perdoné. Y cuando el corazón grita, ya no hay esperanza, el Espíritu Santo afirma, yo hago nuevas todas las cosas. Discernir la voz de Dios exige rendirle el corazón, porque solo cuando entregamos nuestras emociones al Creador, podemos distinguir entre lo que sentimos y lo que Él realmente está diciendo. No toda puerta abierta viene de Dios, y no toda puerta cerrada significa que el enemigo te está deteniendo. El discernimiento espiritual es vital, porque lo que parece una oportunidad brillante puede ser, en realidad, una trampa disfrazada. La Biblia nos da un principio poderoso. Apocalipsis 3:7 dice que es Cristo quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. En otras palabras, no todas las puertas tienen su llave en tus manos. Algunas solo las puede mover Dios. Pensemos en Pablo. En su viaje misionero, quiso ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Te imaginas? Una puerta que parecía buena, predicar el Evangelio, fue cerrada por el mismo Dios. Pero entonces, en un sueño, apareció el varón macedonio pidiendo ayuda. Esa fue la puerta verdadera, y Pablo la atravesó.
llevando el Evangelio por primera vez a Europa. ¿Ves el contraste? Una puerta que parecía correcta fue cerrada. Otra que parecía lejana se abrió con claridad. Ahora piensa en Jonás. Dios le abrió una puerta a Nínive para arrepentimiento, pero Jonás decidió huir en dirección contraria. Encontró un barco casualmente disponible. ¿Era esa una oportunidad de Dios? No. Era la puerta equivocada que casi lo destruye. Así funciona en tu vida también. Habrá momentos donde todo parezca alinearse. Un trabajo, una relación, una propuesta. Pero si esa puerta contradice la palabra de Dios, no viene de Él. El enemigo también sabe abrir caminos que llevan a la ruina. Discernir oportunidades requiere 3 cosas. Primero, paz interior que confirme la decisión. No ansiedad, no presión, sino la calma que el Espíritu Santo trae. Segundo, alineación con la Escritura. Dios nunca abre una puerta que contradiga su palabra. Y tercero, frutos visibles. Una puerta divina siempre produce vida, crecimiento, justicia. No se trata solo de preguntar, ¿se abrió la puerta? La verdadera pregunta es, ¿quién la abrió? Porque una puerta abierta puede ser un milagro o una trampa. La guerra espiritual no siempre se libra con espadas visibles ni con ejércitos delante de nosotros. Muchas veces, la batalla ocurre en silencio, en pensamientos, en tentaciones, en decisiones aparentemente pequeñas. Y en ese terreno invisible, el discernimiento se convierte en un arma vital. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Eso significa que detrás de lo que parece un simple conflicto, puede haber trampas espirituales que buscan tu caída. Y aquí entra en acción la voz de Dios, revelando lo oculto. Miremos la historia de Eliseo en 2 Reyes 6. El ejército sirio planeaba emboscadas contra Israel, pero cada vez sus planes eran frustrados porque Dios le revelaba a Eliseo los secretos en lo secreto. El discernimiento era tan claro que los enemigos creyeron que había un traidor entre ellos. ¿Qué estaba ocurriendo? Dios estaba mostrando las trampas antes de que ocurrieran. Lo mismo sucede contigo. Puede que una oportunidad luzca perfecta, pero el espíritu te inquieta. Puede que una persona se acerque con sonrisa y palabras suaves, pero en tu interior hay una alarma que no sabes explicar. Ese es Dios advirtiendo. Cuidado, no todo lo que brilla es luz. Discernir en la guerra espiritual significa ver lo que otros no ven. El enemigo usa disfraces, orgullo que parece seguridad, atajos que parecen bendiciones, mentiras que suenan a verdad. Pero cuando caminas cerca de Dios, Él te muestra las grietas en la fachada, el veneno detrás de la miel. Por eso, antes de cada decisión importante, ora. Antes de abrir tu corazón, consulta al Espíritu. Antes de moverte en una dirección, pide confirmación. El discernimiento no solo te guarda del error, te preserva para la victoria. La guerra es real. Las trampas son sutiles, pero el que vive en ti es mayor que el que está en el mundo. Y cuando tu oído está afinado a la voz del Señor, ninguna emboscada del enemigo podrá sorprenderte. ¿Recuerdas cómo comenzamos este viaje? Con una pregunta que quizás aún resuena en tu mente. ¿Y si Dios te ha estado hablando, pero no lo escuchaste? Ahora ya sabes que su voz puede llegar de maneras inesperadas. En la Biblia, en una interrupción repentina, en una puerta que se abre o se cierra, en esa inquietud en el corazón que te advierte de un peligro invisible. Lo que parecía coincidencia, tal vez era providencia. Lo que parecía un obstáculo, quizás era protección. Discernir la voz de Dios no es un lujo, es una necesidad. Porque en medio de una guerra espiritual silenciosa, tu futuro, tu propósito y hasta tu paz dependen de aprender a escuchar con claridad. La pregunta es, ¿qué harás ahora con lo que escuchaste hoy? Dios puede estar hablándote justo en este momento,
usando este video para recordarte que no estás solo, que tus pasos importan, que tus decisiones tienen peso eterno. Cierra los ojos un instante y piensa, ¿qué puerta está frente a ti? ¿Qué voz estás siguiendo? ¿La de tus emociones, la del enemigo, o la del Dios vivo que te ama? Si algo en este mensaje tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Cuéntame, ¿alguna vez sentiste que Dios te habló de una forma inesperada? Tu testimonio puede inspirar a alguien más. Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana compartimos mensajes como este, diseñados para ayudarte a discernir, a crecer y a caminar en la voluntad de Dios. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿tendrás el valor de escuchar?